Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Es como siempre un gran privilegio poder estar juntos en el día del Señor y poder buscarle con todo nuestro corazón. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Hoy, 9 de agosto del 2020, le damos gracias al Señor por permitirnos estar juntos una vez más en este tiempo de adoración a su nombre, a través de este tiempo de escuela dominical en primer lugar y luego de cada una de las reuniones de nuestro día de adoración al Señor. Quiero invitarles a que podamos ir al Señor en oración y que le pidamos que en su gracia Él pueda sostenernos durante nuestro estudio de esta mañana y que pueda ser ciertamente de mucho gozo, de guía, de dirección para nuestras almas. Le damos gracias al Señor por su misericordia. Vamos a orar. Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre. Gracias por ser tan bueno, porque tu misericordia nos ha sostenido, nos ha acompañado, sin faltar jamás, Señor. Y hoy estamos una semana más, empezando la semana, dándote, Señor, lo que te corresponde, tu santo día de adoración. Te ruego por tu gran misericordia que tú puedas ser exaltado a través del estudio de tu palabra, a través de la lectura de tu palabra, a través de nuestra adoración cantada. Te pido, Señor, por tu gracia, que tú seas glorificado en este día santo, que nuestros corazones se postren ante tu presencia y te adoren. Señor, danos entendimiento y especialmente a mí al enseñar tu palabra en esta mañana, para que podamos hacerlo con denuedo, con claridad, con alegría, para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio empezado la semana anterior, que le hemos puesto por título Nuestro entendimiento de la piedad familiar. Nuestro entendimiento de la piedad familiar. Y entonces lo que comenzamos a analizar es la importancia de entender correctamente la familia, porque la familia es un pilar sumamente importante dentro de lo que nosotros somos como sociedad, como mundo, pero también como iglesia. Por lo tanto, la familia tiene una responsabilidad y un propósito muy grande. Y precisamente eso fue lo que analizamos en nuestra primera clase. El propósito y la importancia de la familia. Y entonces lo que hicimos fue mirar a partir de que todas las cosas fueron creadas para el Señor, como el hecho de que la familia también fue creada para el Señor y que toda la creación refleja a Dios, la familia también refleja a Dios. Así que eso nos llevó a tres conclusiones importantes la semana pasada. El hecho de entender que la familia encuentra su propósito en hacer lo que Dios ha mandado, nos permite que el matrimonio y la familia sean reconocidos como la responsabilidad de todos los que creen en el Señor Jesús. En segundo lugar, el matrimonio y la familia son reivindicados frente a sus enemigos, y hoy hay tantos enemigos en medio de la sociedad con respecto a qué es la familia y cómo debe funcionar. Pero en tercer lugar vimos también que el matrimonio y la familia son resguardados de sus falsificaciones o sus falsificaciones perversas, lo cual nos llevó también a mostrar cómo tenemos que levantar en alto este emblema de Dios a través de la familia que Él creó. La familia refleja a Dios y en eso descansa su gran responsabilidad. Tener una familia y llevar las cosas bien en la familia es un asunto que todo creyente debe tomarlo con muchísima seriedad y debe hacerlo para su gloria. El día de hoy vamos a considerar, en estos minutos que tenemos en nuestra escuela dominical, vamos a considerar la naturaleza de la familia. Ya vimos el propósito y la importancia de la familia, pero ahora consideremos en segundo lugar la naturaleza de la familia. Cuando uno considera qué es la naturaleza de una cosa, tiene que ver con todo lo que está alrededor, todo lo que suple o complementa un campo de acción. Y eso tiene que ver con el orden que las cosas tienen, las formas que las cosas tienen, que pertenecen a algo en específico. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza de la familia, estamos hablando de aquellas cosas que pertenecen a la naturaleza de lo que es la familia y lo que debería ser
delante de nuestros ojos. En esta mañana quiero compartir con ustedes dos partes o dos cosas importantes que constituyen la naturaleza de la familia. Y creo que son asuntos importantes antes de poder meternos en los deberes prácticos. Es clave que nosotros podamos entender, mis hermanos, qué es o cuál es la naturaleza de la que está conformada la familia. La familia fue dada por Dios en un contexto sumamente importante, para un propósito sumamente importante. Y dentro de ese propósito, la familia manifiesta su naturaleza. Así que consideremos estas dos cosas, las cuales son, en primer lugar, orden, y en segundo lugar, que la familia también tiene una naturaleza evangélica. Y vamos a hablar de esas dos cosas en esta mañana con la ayuda del Señor. Así que empecemos considerando, en primer lugar, la naturaleza de la familia es orden. ¿Por qué tenemos problemas con el orden? Ciertamente desde las cosas más sencillas como poner la ropa sucia en el cesto o mantener nuestra casa ordenada, pareciera que nuestra naturaleza naturalmente busca el desorden. Ahora, ¿por qué tenemos problemas con el orden? Primero, por nuestra naturaleza pecaminosa, que es lo contrario a lo que Dios ha establecido y es una rebeldía en contra de la voluntad de Dios, la cual es orden y hacer todas las cosas en su debido lugar. Pero también tenemos que reconocer que aparte de nuestra naturaleza pecaminosa, que es el primer pecado, la primera razón de por qué hacemos las cosas, también tenemos que mirar el hecho de que existe una cultura a la que no le gustan las estructuras ni los dogmas, y las cosas no pueden ser tan deliberadas o tan delimitantes. Cada vez más, en medio de la cultura en la que vivimos, nosotros encontramos una gran oposición a lo que tiene que ver con el orden. Y no solamente el orden en las cosas de ser ordenado como persona. Una persona podría ser muy ordenada con sus cosas, hablando físicamente, su ropa, su casa, pero piensa en esto. Cada vez más la cultura se aleja del orden y lo que quieren es una libertad. Y libertad para ellos es quitar toda forma de orden posible, de manera que las personas hagan lo que creen y lo que quieren conveniente. Así que orden, o mejor dicho, libertad, no es un asunto de orden, sino que libertad es un asunto de anarquía, es un asunto de perder el orden, es un asunto de perder las estructuras, es un asunto de no me digas lo que tengo que hacer, que nadie establezca, no hables así. Porque esas cosas lo que hacen es simplemente, para ellos, en su entendimiento pecaminoso y erróneo, eso lo que hace es romper la libertad. Mis hermanos, la libertad no está en oposición con el orden y vamos a analizar eso. Pero lo que la cultura moderna hace es que hace como igual. Libertad es igual a no ningún orden, ni ningún establecimiento, ni ninguna cosa que yo tenga que respetar. Si yo soy libre, yo hago lo que yo quiero. Eso es lo que piensa el mundo. Para el mundo hay una nueva realidad. Para el mundo, todo esto lo que hacen es pregonar una libertad pecaminosa en base a quebrantar cualquier tipo de estructura establecida previamente. Todo esto es lo que pretenden propagar los hijos de este siglo. Las mentiras del desorden, las mentiras de quebrantar el orden dado por Dios. En este mundo es ofensivo hablar de una estructura o de un orden, porque eso es menospreciar a los demás. Si tú hablas del hombre como cabeza, eso es menospreciar a la mujer. Si tú hablas de que el padre es el responsable y que la mujer lo complementa, eso es menospreciar a la mujer y eso es machismo. Si tú hablas de disciplinar a los hijos, eso es algo anticuado y pasado de moda. Eso es una brutalidad del pasado. Todo lo que tiene que ver con orden o el orden establecido por Dios para esta generación y para nuestro mundo y la cultura del mundo es simplemente un cese de su libertad. Una libertad pecaminosa que para ellos entenderla como libertad tiene que ser
sin ningún tipo de estructura ni orden, el cual deben seguir. ¿Te das cuenta lo peligroso del mundo en el que vivimos y por qué el apóstol repite constantemente que vivimos en días malos y que tenemos que ser sabios? Bueno, ya en sus días se vivía en los últimos días, todavía seguimos viviéndolos. Seguimos viviendo aparición de hombres, de culturas, de personas, de pensamientos en contra de lo que Dios estableció y en contra del orden. ¿Sabes? Estamos analizando la naturaleza de la familia y una de las cosas esenciales para entender la familia apropiadamente es que una de las cosas que hace a la familia es el orden. Pero déjame decirte ahora, o tratar de definir qué es el orden. ¿Qué es el orden? Ya vemos que hay un rechazo natural hacia el orden, pero ¿qué es el orden? Bueno, déjame darte 3 definiciones que el diccionario de la lengua española nos da. En primer lugar, dice que orden es la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. La colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. Otra definición que da el diccionario es esta: nivel o categoría que se atribuye a alguien o a algo. En tercer lugar, otra definición es mandato que se debe obedecer, observar y ejecutar. Nota, orden tiene que ver con que cada cosa esté en su lugar. Pero el hecho de que cada cosa esté en su lugar te tiene que hacer una pregunta. ¿Y quién estableció cada cosa en su lugar? Bueno, entonces eso nos lleva a decir, es aprender a poner cada cosa en el lugar que el Creador decidió ponerlo. Y en tercer lugar, la tercera definición nos dice, y eso debemos tomarlo como una orden. No es simplemente el orden de organizar las cosas, sino que es el orden en el que están dichas las cosas y cómo las cosas deben funcionar. Por lo tanto, de esta definición o de estas 3 definiciones, déjame darte 3 implicaciones claves que fluyen de este concepto del orden. Y te pido que prestes muchísima atención porque esto es sumamente importante. En primer lugar, una familia ordenada implica un reconocimiento de Dios como el como el soberano creador de todas las cosas. En primer lugar, una familia ordenada implica un reconocimiento de Dios como el soberano creador de todas las cosas. El Señor fue quien creó la familia y Él la estableció en base al orden que Él quiso. La gente no tiene que tratar de descubrir qué es el hombre o qué es la mujer, o si yo soy hombre o si yo soy mujer, dependiendo de cómo me siento. Mis hermanos, cada vez que se atenta contra la familia, es una proclamación de que ellos no creen en la existencia del soberano creador. Porque ellos no creen en esa existencia, por eso ellos dicen, la familia no fue creada por Él. Por lo tanto, Él no tiene derecho a decir cómo se tienen que hacer las cosas. Hoy vemos aberraciones. 2 hombres casados teniendo hijos adoptados, por supuesto. 2 mujeres casadas tratando de tener hijos adoptados entre ellas. O cosas también igual de aborrecibles, como el hecho de que un hombre ahora convertido en un cuerpo de una mujer a través de las cosas humanas, de pronto embaraza a un hombre que antes era mujer y que entonces está esperando un bebé. El día de ayer veía como un transgénero hombre, ahora, supuestamente, quedó embarazado y estaba dando del pecho a su hijo recién nacido. Qué cosas tan aborrecibles. Pero cuando uno hace eso con la familia, lo que uno está haciendo es el hecho de reconocer que no existe tal cosa como un soberano creador. La familia es producto de la nada. La familia no tuvo quien la creara. Por lo tanto, nadie puede establecer el orden. Eso es lo que el mundo dice. Pero déjame decirte una cosa. Cuando tú y yo no tenemos una familia ordenada en base
a los aspectos que Dios estableció. Aunque nosotros proclamemos con nuestros labios, sí, Dios es el creador, Él hizo todas las cosas. Tú y yo estamos proclamando a través de nuestra familia algo completamente distinto a lo que realmente creemos que es. Si Dios es el soberano creador, entonces mi familia debe estar ordenada, porque el soberano creador fue quien la estableció, fue quien la puso, fue quien estableció el orden que debe respetarse dentro de una familia. Solo déjame hacer un paréntesis más. Hoy se dice que tienes que ver cómo te sientes para, según eso, determinar qué tipo de género eres o qué tipo de lo que esto fuera te sientes. Si aunque seas un hombre, realmente eres una mujer porque así te sientes, o si eres una mujer pero te sientes un hombre porque siempre te has sentido así, o porque crees que así naciste. Yo quiero decir esto de una manera muy clara, mis amados hermanos y amigos que hoy nos ven. Si Dios es el creador soberano, entonces no importa qué sientes, importa lo que Él estableció. Y si tú naciste hombre, eres hombre, no importa lo que sientas. Tu pecaminosidad, tu corazón y el mío pueden llevar a retorcer las cosas naturales por cosas pecaminosas. Eso es lo que la Biblia dice. La homosexualidad, el lesbianismo, no es otra expresión de sexualidad, es una depravación de la sexualidad natural. Si Dios es el creador soberano, entonces tú no tienes que decidir qué eres. Él ya lo decidió por ti. Si nuestros hijos nacieron hombres, eso es lo que son. Y eso es lo que debemos enseñarles. Si nuestras hijas nacieron mujeres, eso es lo que son y tenemos que enseñarles a comportarse de esa manera. No tratar de que un niño juegue con muñecas o que jueguen para ver con qué cosas tienen más inclinación. Es una perversión. Es dejarle la decisión de qué quiere ser, como que si eso fuera algo que puede decidir la criatura, a un corazón perverso que vive y peca de muchas maneras. Mis hermanos, cuando nosotros reconocemos que Dios es el soberano creador, entonces no hay nada que decidir. Él es quien nos creó y hay que ser sabio para aceptar la forma en la que Él nos creó y descubrir el verdadero gozo en eso. La segunda implicación importante que encontramos en esto es que una familia ordenada implica un reconocimiento de Dios como el sabio diseñador de todas las cosas. No solamente el soberano creador, sino el sabio diseñador. ¿Sabe lo que esto significa? Él fue quien estableció la familia y Él lo hizo no solamente como Él quiso, sino que como Él quiso fue la mejor manera en la que se podía haber hecho. El hecho de que Él estableciera el hombre como cabeza, la mujer como complemento, los hijos como el resultado del matrimonio, esto es algo que es sumamente importante entender, porque nosotros necesitamos mirar, hermanos, el hecho de que es clave saber que cuando alguien está en contra del diseño que Dios estableció, estamos en contra del sabio diseñador. Y nosotros de pronto nos creemos más sabios que Dios en nuestra naturaleza pecaminosa y altiva. Mis hermanos, esto no puede ser puesto delante de nuestros ojos, ni puede ser la realidad de nuestras vidas. Si nosotros reconocemos que Dios es el sabio diseñador, eso nos va a llevar a no tratar de rediseñar la familia, sino a buscar en el libro cuál es el orden de la familia que Dios estableció. Pero eso me lleva entonces, en tercer lugar, también a una familia ordenada que implica un reconocimiento de Dios como el supremo Señor de todas las cosas. Un reconocimiento del Señor. Así que bajo ese entendimiento, mis hermanos, nosotros necesitamos mirar que el obedecer y el tener una familia ordenada
implica que nosotros reconocemos al Señor como nuestro Señor. Hermanos, les ruego, me den un minutito nada más. Muchas gracias. Entonces, cuando nosotros tenemos una familia ordenada, eso implica que tenemos un reconocimiento de Dios como el supremo Señor de todas las cosas. Él tiene el derecho de mandar y nosotros debemos obedecer. Y tener una familia ordenada es vivir el señorío de Cristo en nuestras vidas. Vivir el señorío de Cristo en nuestras vidas. Cuando una persona o cuando un creyente tiene una familia ordenada, está reconociendo que el Señor es el Señor de su vida y de su familia. Así que estamos analizando qué es el orden. Y hemos visto que cuando entendemos el orden de la manera apropiada, hay tres cosas claves que tienen que venir a nuestra mente. Una familia ordenada es un reconocimiento de Dios como el soberano creador, como el sabio diseñador y como el supremo Señor. Por lo tanto, estas tres cosas demuestran que realmente el orden es una cosa sumamente importante. Tener una familia desordenada, tener una familia que no está haciendo lo que debe hacer, que el hombre no es quien debe ser, que la mujer no es el complemento que debe ser, es simplemente una forma de mostrar un ateísmo de manera práctica, una falta de rendición al Señor. Y aunque yo sé, mis amados hermanos, que quizás no lo hemos visto así antes, en un sentido tan drástico, pastores, que a mí no me gusta tener problemas, por eso yo no discuto, por eso yo no peleo. Yo quiero que a partir de hoy tú consideres esto. Si no buscamos tener una familia conforme a lo que el Señor estableció, eso es lo que nosotros creemos con respecto al Señor. Porque hay una conexión directa entre lo que el Señor es y lo que Él ha establecido, su soberanía y su señorío, y lo que nosotros hacemos con nuestra familia. Cuando ordenamos la familia, reconocemos que la familia es de Él. Cuando ordenamos la familia como Él establece, reconocemos que Él es sabio y que lo ha establecido de una manera mejor que la nuestra, o mejor que la que pudiéramos pensar. Pero cuando ordenamos nuestra familia, también mostramos que Él es nuestro Señor y que Él puede decir y demandar de nosotros lo que Él crea mejor. Pero eso me lleva entonces a una siguiente pregunta. ¿Cuál es el orden? Ya hemos visto qué es el orden, pero ahora, ¿cuál es el orden de la familia? Bueno, déjame describirlo a través de los tres integrantes de la familia. Déjame describir cómo se ve la familia en el orden que Dios estableció. En primer lugar, el hombre es cabeza. Dios lo puso al hombre como el sustentador, y escucha esto, como el salvador de su familia. Salvador en el sentido de proveerles lo que necesitan, ayudarles, guiarles, dirigirles. Son las expresiones y las formas que la Biblia utiliza. El hombre es cabeza. Cabeza, por supuesto, tiene la idea de que él tiene la responsabilidad de administrar, organizar y dirigir todos los asuntos en el hogar. El hombre es siempre el responsable final de todas las cosas y de todas las responsabilidades que Dios le ha dado a la familia. El hombre es el responsable. Ahora, aunque la distorsión del pecado ha hecho ver al hombre como simplemente el mandamás, una persona insensible que hace daño, que demanda, que dice cosas y que simplemente se hace lo que él dice de una manera pecaminosa, lejos de eso, Dios sí le dio responsabilidad al hombre. Y déjame decirte esto, no importa qué tan estrondoroso sonara en los oídos lo que voy a decir de una sociedad tan pecaminosa como la nuestra, pero el hombre es el Señor de su hogar. El hombre es cabeza de su hogar, lo cual significa no el permiso para hacer daño o para simplemente pisotear al resto, porque no es así como Dios lo establece, sino como el responsable final, como aquel que debe servir, como aquel que debe dirigir las cosas para que a través de su dirección todos sean felices y a todos les vaya bien. ¿Sabes?
hay una gran responsabilidad en ser la máxima autoridad de algo. Porque aunque todos tienen libertades, la máxima autoridad es siempre el responsable final de todo lo que pasa. Por lo tanto, eso es lo que es el hombre en el hogar. Él es el que va a rendir cuentas por cómo se dirigen las cosas. Él es el que va a rendir cuentas por cómo se criaron a los hijos. Él es el que va a rendir cuentas sobre cómo se administraron las cosas que Dios les dio. Por supuesto, su esposa es su ayuda y ya vamos a hablar de la mujer. Pero el hombre es el responsable. El hombre es el que un día tendrá que rendir cuentas al Señor por esa familia que Él puso para que Él cuidara y para que Él pudiera honrar a Dios a través de ella. Así que el hombre es cabeza. Eso no es machismo, eso es lo que la Biblia enseña. El hombre es cabeza. Eso no le da a él un derecho de poder hacer daño al resto, sino que lo convierte en el servidor del resto. Pero sin duda le da la responsabilidad al resto de tener que someterse a él. Hermanos amados y amigos que me escuchan, nosotros no estamos menoscabando la figura de la mujer porque esta es la enseñanza de Dios. Pero las cosas en el hogar no son 50-50. Las cosas en el hogar no funcionan a través de la decisión de los dos. Las cosas en el hogar descansan sobre el hombre. El hombre es el responsable final. Pero un hombre sabio es alguien que puede compartir ese peso con su esposa y pedir su consejo, sabiendo que al final lo que se decida, él será el responsable por lo que se decidió. Así que el hombre es cabeza, es el que sustenta, es el que protege, es el que cuida, es el que organiza, es el final responsable de todo lo que la familia ha recibido y de todas las responsabilidades que la familia tiene. Así que si los hijos se crían mal, hay un responsable. Así que si la economía en la casa no va bien, hay un responsable. Y ese responsable tendrá que rendir cuentas delante de aquel que lo hizo, el responsable de su familia. Pero en segundo lugar, también podemos hablar de la mujer. La mujer es el complemento del hombre según lo que la Biblia establece. Dios complementó al hombre con la mujer. La mujer fue hecha para el hombre, para complementar y enriquecer su vida en la tierra. La mujer es igual al hombre en dignidad e importancia, pero completamente distinta con respecto al rol que cumple en el hogar. El hombre y la mujer no deben tratar de buscar igualdad, porque ya la tienen. El hombre y la mujer son iguales y no hay necesidad de probar esa igualdad. El intento de tratar de probar que las mujeres son capaces de hacer lo mismo que un hombre es una forma de desorden en lo que Dios ha establecido en el plan. Mis hermanas amadas, escúchenme con mucha atención. Esto no se trata de capacidad. Ustedes tienen toda la capacidad. Ustedes tienen todas las cosas que Dios les ha dado para ser lo que tienen que ser. Y para vivir y hacer las cosas a veces incluso de una manera más detallista y más cuidadosa que lo que el hombre podría. Ustedes no tienen que luchar por tratar de demostrar que ustedes también pueden. Por supuesto que pueden. Salimos de la misma mano que nos creó. Fuimos hechos de la misma estructura. Tenemos un alma y un cuerpo por igual. Pero los roles que Dios nos dio fueron distintos. Y tratar de probar algo para lo cual Dios no te creó es malgastar tu vida y es menospreciar realmente lo que eres. Hoy el intento feminista es tratar de mostrar que la mujer es igual que el hombre y entonces puede vivir de una manera así absurda, grosera. Ese no es el ideal de Dios, eso es una perversión y diríamos, como muchos han dicho ya, no hay alguien que odie más a la mujer que un intento feminista por tratar de perder la identidad que la mujer tiene
tratando de hacerse igual al hombre. Mujer, tú eres igual al hombre en dignidad. Eres una joya igual y al mismo tiempo diferente. Eres diferente porque no importa cuánto el hombre hubiera buscado entre todos los animales del Edén y entre todos los lugares y todas las colinas y todos los arroyos, nunca hubiera encontrado un tesoro más importante que haber encontrado a Eva. Y Eva fue una creación de Dios. Dios se la dio a Adán para el deleite completo en esta tierra de Adán. No es simplemente tener hijos. No es simplemente un asunto sexual o físico. La mujer complementa al hombre de una manera en la que jamás se podrá complementar de ninguna otra manera. Un hogar feliz donde un hombre es complementado por su mujer y su mujer es protegida y amada por su hombre, nunca podrá ser vivido a través de tratar de unirse dos mujeres o dos hombres, o una mujer abandonando la idea de la familia por tratar de una realización personal y tratar de ser esto o aquello. Tú puedes tener todo lo que este mundo te ofrece y llegar a la triste conclusión antes de empezar: no hay nada. Y todo es simplemente un humo que se desaparece. La mujer tiene una función preciosa. Es un tesoro que solo podría haber venido de la mano de Dios. Es ella la que complementa al hombre. Y esa no es una función menor, ni tampoco es menospreciar a la mujer. Es darle la responsabilidad preciosa, gloriosa que Dios le dio. Un hombre no puede complementarse a sí mismo. Solo lo puede hacer una mujer. Y así fue como Dios lo vio. Y así fue como Dios los creó. Y eso no es menospreciar a la mujer. Es darle un lugar de honra que nada ni nadie puede ocuparlo. Pero la mujer también recibió responsabilidades únicas que fluyen de su rol como compañeras del hombre. Por ejemplo, el rol de multiplicar la vida en la tierra. No sería posible sin la mujer. El hecho de que la raza humana se hubiera perpetuado en la tierra no sería posible. No sería posible que hubiera nacido nuestro Salvador. Por eso la promesa se hace hablándole a la mujer: y tendrás una descendencia. No es un rol pequeño. No es un rol de menosprecio. Es el rol que Dios les dio. Y por lo tanto es un rol glorioso. Es un rol que llena el alma de alegría. Es un rol que les da su verdadera feminidad en todos los sentidos. Así que el hombre es la cabeza, la mujer su precioso y perfecto complemento. ¿Pero qué son entonces los hijos? Bueno, los hijos se someten a sus padres. Dios envía a los hijos como el resultado y la bendición de la relación entre el hombre y la mujer, como una muestra de su bondad y su misericordia sobre la familia. Los padres tienen la responsabilidad de guiar a sus hijos en el camino del Señor y criarlos en Él. Los hijos deben aprender a someterse a sus padres y aprender la importancia que tiene el orden a través de la disciplina amorosa de sus padres terrenales. Los padres deben enseñarle a sus hijos que el orden es lo que glorifica al Señor. Por eso les enseñan en primer lugar a través de la disciplina física. Muchas personas con mucha necedad han sido negligentes en la parte de la disciplina física, como que si se tratara de una brutalidad del pasado. La disciplina nos enseña orden. Aún nosotros siendo grandes, aprendemos ciertas cosas a través de la disciplina que no es física, pero que nos duele. Por poner un ejemplo superficial, podríamos hablar de la disciplina que el gobierno establece sobre aquellos que
por ejemplo, pudieran manejar inapropiadamente. Cuando comienzas a perder los puntos en tu licencia, cuando pierdes tu licencia, comienzas a valorar. Y la próxima vez, después de hacer todo el trámite y esperar todo lo que tienes que esperar, comienzas a valorar y comienzas a actuar de una manera distinta. O aquellos que van a la cárcel por alguna u otra razón. Por supuesto, no es el caso de todos, pero cuando alguien tiene un corazón dispuesto a aprender, aprende apropiadamente a través de lo que encuentra en su casa, a través de la disciplina. Y cuando no hay disciplina en el hogar, entonces le estamos enseñando a nuestros hijos o estamos completamente desfigurando uno de los asuntos importantes de la naturaleza de la familia, que es el orden. Piensa en esto. Los padres deben enseñar a sus hijos el orden de la siguiente manera. Deben aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es el orden. El orden no es tratar de buscar tu propio Dios o volverte un necio ateo. El orden es aprender a reconocer al Creador y amarlo con todo el corazón. Eso se aprende en la casa. También deben aprender la verdadera religión cristiana. Y no estoy hablando de una denominación, sino aprender que la forma agradable de adorar a Dios es a través de su palabra, a través de lo que Él estableció. Eso se aprende en la casa. Cuando hay padres fieles que se congregan conforme a la Escritura, que viven conforme a la Escritura, que obedecen al Señor conforme a la Escritura. Ese es el orden que se debe aprender en la casa. También les deben enseñar a aprender a honrar al Señor con sus palabras y sus juramentos. Si te das cuenta, estoy aplicando los 10 mandamientos en la vida de los padres hacia los hijos, en lo que tiene que ver con el orden. Los hijos deben aprender que los juramentos y nuestras palabras son importantes. Los hijos deben aprender a honrar a sus padres. Los hijos deben aprender a congregarse en el día del Señor. Los hijos deben aprender a no hacerle daño a su prójimo en nada. Los hijos deben aprender a ser honrados y trabajadores. Pudiéramos seguir con la lista completamente de largo, pero el punto es este. Los hijos deben aprender de sus padres el orden que Dios estableció para esta vida y cómo debemos vivir. Deben aprender el orden que Dios estableció en todas las cosas. ¿Te das cuenta la importancia que tiene el orden en la naturaleza de la familia? Pero déjame terminar esta primera parte simplemente diciendo esto. Pero el pecado distorsiona. Lo que el pecado hace es distorsionar lo que Dios creó. Y por eso los padres terminan haciendo lo que los hijos dicen. En vez de que los padres guíen a sus hijos y les enseñen el camino del orden, los hijos ordenan la vida de sus padres de una manera incorrecta. Cuando nuestros hijos nos dicen lo que debemos hacer con ellos, cuando nuestros hijos nos manipulan, o ellos son los pequeños tiranos de nuestra casa, nosotros tenemos que saber que no tenemos una familia ordenada. Cuando los padres y las madres hacen juntos de cabeza en el hogar, o cuando el padre es menospreciado y la mujer lidera la casa, tienes que saber esto. No importa cuánto ames al Señor, tienes que cambiarlo cuanto antes. Porque el mensaje que mandamos cuando la mujer lidera el hogar es que nosotros somos más sabios que Dios, que la familia realmente no le pertenece y que nosotros no estamos bajo su señorío. Pero cuando estamos bajo ese señorío y cuando reconocemos que Él es más sabio que nosotros, entonces lo que nosotros terminamos haciendo es obedeciéndole. Es tiempo de poner nuestros hogares en orden. Es tiempo de comenzar a hacer las cosas de la manera en que Dios estableció, porque es importante tener una piedad familiar. Y esa piedad tiene que ver con el orden en nuestro hogar. En segundo lugar,
Y solo como un paréntesis antes de empezar la parte de la naturaleza evangélica, quisiera decirte, vamos a hablar de lo que acabé de decir dentro de las próximas clases, hablando de los deberes de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, de las esposas hacia los esposos y las esposas hacia los esposos. Vamos a mirar todos esos deberes, tratando de analizarlos bíblicamente, pero yo quiero que pienses en esto. El saberlo te va a dar responsabilidad. Y por lo tanto es tan importante el tener que vivir este orden que Dios estableció. Mis hermanos, la piedad es un testimonio de nuestra fe en la soberanía de nuestro Señor. Así que vamos a mirar ahora la naturaleza evangélica de la familia. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, escucha esto. La familia tiene el propósito de revelar los misterios más importantes del Evangelio. Y esto es lo que aprendemos cuando el apóstol Pablo en Efesios 5 nos recuerda que cuando él habla del esposo y de la esposa está hablando de un misterio mucho más grande. Está hablando no solo de la parte práctica es simplemente lo externo. El amar, los esposos amar a sus mujeres, las mujeres respetar a sus maridos, es lo externo de lo que Pablo quiere decir. Eso tenemos que vivirlo. Pero Pablo dice, pero yo estoy hablando este misterio de Cristo y de su iglesia. Eso hace que nosotros entendamos que el matrimonio no es otra cosa que una sombra. La familia no es otra cosa que una sombra de algo mucho más glorioso, mucho más grande, mucho más sublime. Pero la sombra tiene que ser fiel, porque estamos representando algo que es mucho más grande que nosotros. Es mucho más grande que mi amor por mi esposo, por mis hijos. Es mucho más grande que mi liderazgo en mi casa. Es algo que representa una verdad espiritual sublime, la más grande de todas, Cristo y su iglesia. Algunas de las expresiones fundamentales del Evangelio están relacionadas con la familia. Por ejemplo, piensa en esta palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo, hijos de desobediencia. Pablo dice, hijos de la ira. La palabra hijos es un cuadro familiar. Y entonces la familia muestra la realidad o ilustra la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa, humana, separados de Dios, siendo hijos del pecado, del mundo, de Satanás. La familia revela algunas de las verdades fundamentales más importantes del Evangelio. Las hace prácticas, las hace visibles. Por ejemplo, el amor fraternal que se nos manda a tener como iglesia. Ámense con amor fraternal. Amor fraternal es el amor de hermanos, el amor de la familia. Otra vez, la figura de la familia sale a la luz. ¿Cómo se aman los hermanos? ¿O cómo se ama una familia? Cuando uno es más grande, aunque uno disfruta con sus hermanos cuando uno es pequeño, cuando uno crece, uno los valora tanto y los extraña tanto. Uno estaría dispuesto a hacer lo que sea por sus hermanos. El amor fraternal es otra de las expresiones que utilizan a la familia como un ejemplo de lo que implica la vida en el Evangelio. Pero también la palabra herencia. Dice que nosotros tenemos una herencia y Pablo utiliza la figura de un heredero, de un hijo que no puede recibir la herencia sino hasta cierta edad. Y entonces hoy la iglesia recibe esa herencia, el pueblo de Dios recibe la herencia, somos ricos por su gloria, por su riqueza. Otra vez, herencia es un concepto familiar. Pero ¿qué podríamos decir de la palabra adopción? Qué palabra tan sublime. La palabra adopción es una palabra que revela de una manera preciosa el hecho de alguien que toma a un hijo que no es su hijo naturalmente y lo pone en su familia, lo prohija
o lo hace parte de sus hijos, dándole todos los beneficios, todo lo que requiere y todo lo que tiene un hijo por herencia. El hijo adoptado lo recibe por gracia. Lo recibe de un padre que no es su padre naturalmente, pero que lo toma como hijo y lo hace hijo, y él recibe todos los beneficios de un hijo. Qué preciosa verdad ilustrada a través de los términos familiares. Por lo tanto, la naturaleza evangélica de la familia debe ser manifestada tanto hacia adentro, es decir, hacia la familia, como hacia afuera, es decir, con un testimonio al mundo. Esto significa que la forma en la que vivimos como familia debe proclamar el evangelio que creemos. Nuestra familia tiene una naturaleza evangélica. Ahora, no estoy diciendo que entonces solo tenga una buena familia y no prediques el evangelio. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que una familia tiene como naturaleza el hecho de poder hacer visible las verdades que se revelan en el evangelio y se hacen visibles a través de una familia que se ama. ¿De qué manera sucede esto? Bueno, a través del amor en una familia. El amor sacrificial y verdadero de un padre hacia sus hijos revela el amor del Padre Dios hacia sus hijos. El amor verdadero y sacrificial de un esposo hacia su esposa revela y muestra, hace de forma ilustrada el amor verdadero y sacrificial que Cristo tiene por su iglesia. Cuando los hijos ven el amor de un padre por su madre, ellos pueden tener una idea más clara cuando escuchan el evangelio del amor de Cristo, el esposo, por su esposa. Cuando los hijos crecen en un hogar donde su padre los amó, los cuidó, les enseñó, les proveyó, sus manos sirvieron para acariciarlos y cuidarlos, donde no había un lugar más seguro que el regazo de su padre. Cuando los hijos crecen así y escuchan el evangelio de un padre amoroso, la imagen de su padre va a jugar un papel importante en el entendimiento de ellos, por lo menos humanamente y externamente, de lo que significa ese amor. Pero también la familia sirve para ilustrar justicia. ¿Por qué justicia? Porque Dios es justicia, Dios es justo. Y cuando hay una disciplina apropiada en el hogar, nosotros mostramos a nuestros hijos que el pecado no es una cosa pequeña, sino que el pecado debe ser siempre corregido. ¿Te das cuenta la importancia de corregir? ¿Y te das cuenta lo que pasa cuando no lo hacemos? Cuando hay un padre que no corrige a sus hijos. Cuando hay un padre que no disciplina el hecho de que sus hijos hicieron mal. Les estamos dando un mensaje incorrecto del evangelio. Tranquilo, tu pecado no es tan malo. Sí, fue un simple error, olvídate. Báñate y ven a cenar que está todo bien. Cuando uno no disciplina a sus hijos, uno está llevando un mensaje distorsionado del pecado. ¿Qué tan grave es el pecado? ¿Qué tan grave es mentir? ¿Qué tan grave es desobedecer? ¿Qué tan grave es deshonrar a los padres? ¿Qué tan grave es no cumplir con las responsabilidades que recibiste? Bueno, déjame recordarte algo. Son tan graves que llevan a una persona al infierno. Y cuando tú disciplinas a tu hijo físicamente por eso, tú le estás recordando que hay un dolor detrás de haber hecho lo que ellos quisieron, desobedeciendo la voz del Padre. Que hay una disciplina que duele. Que hay una disciplina que causa dolor y lágrimas. Y el Señor en su gracia puede usar nuestra forma de disciplina
siempre con amor, pero siempre con firmeza, castigando el pecado como una forma de la gracia para que nuestros hijos entiendan el Evangelio. De la misma manera, la gracia. He tenido que disciplinar muchas veces a mis hijos, pero ha llegado momentos donde he tenido que ver que ellos están muy arrepentidos por lo que han hecho. Y entonces les digo, mira, hoy, aunque lo mereces, no te voy a disciplinar porque veo que estás arrepentido. Y conmueve ver las lágrimas de ellos agradeciendo que no reciben el castigo que merecen y saben que merecen. Y que han recibido gracia. Eso es tan importante. No digo vivir siempre así, porque ellos necesitan aprender lo otro también. Pero la gracia es el equilibrio perfecto con la justicia. Y ellos también lo pueden aprender en su casa, como pueden aprender el arrepentimiento. La disciplina no se hace simplemente para castigarlos, sino para que se arrepientan. Y si el hijo no se arrepiente cuando lo castigas la primera vez, debes castigarlo la segunda vez. Y si no se arrepiente la segunda vez, tienes que castigarlo la tercera vez. Hasta que su alma se quebrante y sigues predicando el Evangelio. Porque no importa cuánto una persona pueda llorar porque su esposa lo dejó, o porque por estar borracho pasó esto o aquello, si después de que se pase el dolor vuelve a hacer lo mismo. El arrepentimiento no es llorar por algo. El arrepentimiento es aceptar que lo que hiciste estuvo mal y por lo tanto cambiar el sendero por el que ibas. Mis hermanos, es tan gloriosa y sublime nuestra responsabilidad que no podemos hacerlo mal. En medio de una generación donde se ha perdido todo principio de vida con respecto a lo que es una familia, sea porque han pervertido el mensaje familiar, llevando con todas las cosas de la homosexualidad, del lesbianismo, la adopción de niños dentro de hogares homosexuales, todas las aberraciones y perversiones que hay hoy. Pero no solo por eso. También dentro de la iglesia, aunque no se acepte la homosexualidad, muchos han aceptado ser negligentes en la disciplina de sus hijos. Muchos han aceptado y han decidido vivir de una manera que deshonra al Señor, no cumpliendo el rol que Dios les dio en su casa. Hombres que no son hombres en su hogar. Mujeres que tratan de tomar la batuta y guiar el hogar. Aún dentro de la iglesia, nosotros podemos menospreciar el orden y la naturaleza evangélica que tiene la familia. Pero no debemos hacerlo, amados hermanos. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de tener que vivir en familias que glorifiquen al Señor en todas las cosas, que muestren su gloria, su orden y su evangelio, para que cuando los nuestros lo escuchen, puedan asociarlo con cosas que vieron dentro de su propia casa. Hasta aquí vamos a llevar nuestra clase el día de hoy y quiero agradecerles a todos por prestar atención y estar pendientes de lo que el Señor nos enseña en este día. La próxima semana vamos a comenzar analizando nuestro punto número 3 y final de esta serie, que tiene algunas lecciones, quizás unas 4 lecciones, en las cuales vamos a analizar los deberes de la familia, mirando en primer lugar de los esposos hacia las esposas, luego de las esposas hacia los esposos, luego de los padres hacia los hijos y luego de los hijos hacia los padres. Así que quiero animarte a que no te pierdas este tiempo de poder compartir y meditar en lo que la palabra del Señor nos enseña con respecto a la familia.
Quiero animarte, si hoy te conectas por primera vez, a que no dejes de conectarte en nuestro tiempo de escuela dominical. Anhelamos que sea una bendición para ti. Y si nos visitas de otra iglesia, recibe un abrazo grande. Queremos que sepas que eres siempre bienvenido. Esta es tu iglesia hermana y nos gozamos en que tú puedas estar con nosotros el día de hoy. También quiero animar a nuestros hermanos en Cristo de la Iglesia Bautista Gracia Soberana que puedan conectarse en media hora para poder estar en nuestro tiempo de adoración al Señor en su santo día. A través de Facebook Live vamos a tener la lectura de la palabra y el estudio de la confesión a través de nuestro hermano Taylor Walls. También vamos a tener la dirección de las canciones de adoración al Señor con nuestro hermano Oscar Bolaños. Y luego voy a tener el privilegio de predicar en esta mañana la palabra del Señor. Así que gracias a todos los que estuvieron orando por mi salud. Estoy mucho mejor esta semana. He tratado de ser fiel en las cosas que el doctor ha ordenado. Así que el Señor nos ayude. Y si Dios lo permite, nos vemos en media hora. Vamos a orar y vamos a terminar nuestro tiempo en esta mañana. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, por ser tan bueno, porque tu misericordia es para siempre. Te alabo, Señor, por ser el creador de nuestras vidas, pero también de nuestras familias. Ayúdanos a someternos al bendito orden que tú estableciste y ayúdanos a honrarte en todas las cosas, Señor. Te alabamos con todo nuestro corazón. Ayúdanos a serte fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, si alguno tuviera preguntas o dudas sobre nuestra clase, con toda confianza escríbanos a la página de la iglesia algunos mensajes internos y la próxima semana puedo tratarlos con muchísimo gusto, cualquier pregunta o duda que pudiéramos tener. Que Dios les bendiga. Nos vemos en media hora en nuestro tiempo de adoración por aquí mismo, por Facebook Live. Dios les bendiga a todos, mis hermanos.